Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la cordial invitación a esta actividad académica por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Comisión sobre Impunidad y Probidad. Nos convoca un tema que es muy interesante, inevitablemente apasionante para mí, no solo desde lo académico, sino desde lo laboral, y es ejercer la reflexión sobre los fenómenos hacinamiento carcelario, liberación e impunidad. Este último elemento de impunidad yo les invitaría desde ya, van a ver que mi exposición gira sobre estos tres ejes alrededor de preguntas concretas, ¿verdad? Preguntémonos si podemos señalar que el egreso en primer lugar de población de centros penitenciarios implica necesariamente impunidad, ¿verdad? Porque de pronto ya este elemento nos puede llevar a algunas distorsiones dentro del abordaje del tema, ¿verdad? Reza una autora que a mí en lo particular me encanta, ella es criminóloga canadiense, Ruth Morris, muy seguidora de los procesos restaurativos. Dice doña Ruth que ella anhelaba, y esto lo decían en los 70s en Canadá, una sociedad en la que algún día no iban a construirse cárceles, y no se iban a construir cárceles porque todos y todas desde nuestras comunidades, desde nuestros hogares y desde nuestros espacios íbamos a estar en la disposición de abrazar y de aceptar a aquellas personas que ahora consideramos muy problemáticas. Retadora la afirmación de doña Ruth, más de 40 años han pasado desde que expuso esta postura y seguimos creyendo que es solamente una expectativa, ¿verdad? Es una posición sumamente optimista, no obstante, cuando analizamos el origen del encierro, superada la idea de la pena como un castigo corporal, encontramos que la finalidad, al menos desde el modelo de Bentham y el panóptico, ¿verdad?, era vigilar, mantener el control de aquella persona. Trasciende luego con Foucault cuando nos habla de la pena como un doble fin, vigilar y castigar, con un contenido de la sanción, con un propósito de trabajo, con el control de la burguesía y con un contenido más bien económico, es decir, se encerraba en la medida en que económicamente pues tenía sentido el trabajo que aquella fuerza generaba. Desafortunadamente, para quienes estudiamos con la expectativa de la transición entre el Código de Procedimientos Penales del 73 y el modelo iberoamericano del 95, aprobado en Costa Rica en el 96 y puesto en vigencia a partir del 98, lo cierto es que ahorita lo que visibilizamos es un proceso penal y una justicia penitenciaria con un contenido actuarial. Se maneja, y esto no lo digo yo, lo dicen numerosos autores, con una suerte de manejo de riesgo, igual que como se manejan las grandes empresas de seguro, con un propósito actuarial. Es seleccionar, neutralizar y ojalá tenga la pena un fin de inocuizar, o sea, sacar de circulación. El famoso 1, 2, 3 fuera, que por allá de los 90s nos anunciaba con bombos y platillos Giuliani en Nueva York, y que evidentemente ya no está centrada esta persecución en la teoría de la culpabilidad, sino que la pretensión es meramente segregadora. Y sobre esto ha escrito Iñaki y Anitua desde el año 2005 más o menos, y es un elemento que hemos visto que desafortunadamente se ha diseminado dentro de todos nuestros sistemas penales. Entonces partimos de la siguiente pregunta: hacinamiento. ¿Cuál es el origen verdadero del hacinamiento? Desde mi perspectiva como defensora pública en materia de ejecución de la pena, me atrevería a señalar como un primer detonante los desaciertos de la producción normativa costarricense. Si analizamos el Código Penal de 1970 a la fecha, y es un elemento que se ha investigado en tesis de licenciatura, de grado y de posgrado, el Código Penal suma alrededor de los 297 reformas que han sido todas dirigidas a aumentar montos máximos de pena. Recordemos la reforma del 94, que aumentó la pena máxima de 25 a 50 años, la eliminación de los beneficios, por ejemplo, del reconocimiento por trabajo dentro del sistema penitenciario, la reforma del artículo 55 del Código Penal, que aumentó y está estadísticamente comprobado el periodo de permanencia en los centros penales de entre 5 y 7 años a 14 o 15 años. De allí en adelante podemos citar un sinnúmero de reformas, la reforma de la ley 7594, la desnaturalización de los principios que invocaba el Código Procesal Penal de resolución
resolución alterna de conflictos, de medidas alternas al daño, de la solución armoniosa del conflicto, de la última razón del proceso penal, y que luego pues ha naturalizado todos los principios informadores del proceso penal. Hemos sido testigos de la desastrosa reforma que implicó la modificación de los tipos penales de hurto, daños, hurtos agravados, que hasta el 2008 eran contravenciones y que ahora han sido transformados en delitos, lo que sumaba a la creación de la jurisdicción de flagrancias, la introducción del numeral 239 bis del Código Procesal Penal, que para quienes tuvimos la oportunidad de conocer flagrancias en su plan piloto y posteriormente con la reforma como un nuevo procedimiento, no tenemos otra respuesta que determinar que el 239 lo que generó fue una causal casi que automática de prisión preventiva, lo que evidentemente incrementó exponencialmente las tasas de encierro en nuestro país y que además se encuentra visibilizado en los dos informes del Estado de la Justicia que así lo señalan. Es inevitable mencionar que en el ámbito legislativo se apuesta cada vez más al proceso penal como una forma de reivindicar una serie de luchas sociales muy valiosas, por supuesto, como los procesos de violencia de género, el ambientalismo, la protección animal, que desgraciadamente desnaturalizan el proceso penal como la última solución a los conflictos sociales en un abuso evidente del derecho penal, lo que además supone un peligroso acceso a la justicia penal como la justicia quizás más grosera y más intrusiva del Estado. En el sistema carcelario esto se refleja visiblemente. Del 92 al 99 Costa Rica prácticamente no tenía hacinamiento carcelario. A partir del 2008 empieza a crecer exponencialmente y no logramos dentro del sistema penitenciario que la población se reduzca en el nivel cerrado únicamente a 14.000 y pico de personas con centros penales que tienen capacidad real para alrededor de 9.000 personas. Evidentemente ya ahí los números no nos van a cerrar, ¿verdad? La justicia penal, tal y como lo dice Zaffaroni, se ha vuelto perversa. Perversa en el tanto individualiza un problema social, lo magnifica, genera en la comunidad esa necesidad de salvar al incluido, y entendamos incluido como aquel que no delinque, como el bueno, esta división que hemos visto, esta polarización que hemos visto en realidad en nuestra sociedad entre los buenos y los malos, los dueños de la verdad y los excluidos, que lleva evidentemente a un delirio por el encierro, tal y como lo indica Zaffaroni. Nos expone casi a la lapidación a aquellos que hablamos de algún contenido garantista del proceso penal, y entonces al mejor estilo de el chiquito Acusetas nos catalogan como abolicionistas, ¿verdad? Cuando en realidad de lo que hablamos es de invocar el respeto a derechos fundamentales que tenemos por la condición de ser personas, más allá que se haya infringido o no la norma. El sistema es tan perverso que olvida que el único fin del encierro es la restricción de la libertad ambulatoria, como una respuesta estatal que incluso tuvo como finalidad eliminar estas penas corporales que implicaban la muerte, el desmembramiento, ¿verdad? Y en ese tanto olvidamos que el resto de los contenidos de derechos fundamentales se mantienen sin ningún tipo de erosión o de disminución dentro del sistema penitenciario. Evidentemente esto tiene sentido por una serie de elementos. Es capital de grupos políticos, es capital de medios de comunicación, el más media que vende la nota roja, los metros cuadrados que evidentemente elevan el rating y que por supuesto tiene sentido en agravar esta sensación o percepción de inseguridad de frente a un Estado que, nos guste o no, ha renunciado a invertir socialmente, a
obviado su obligación en el eje de la salud, de la vivienda, de la educación, y responde únicamente como una forma pues muy sencilla de resolver el conflicto que él de alguna manera ha procreado, ¿verdad?, al excluir a las personas a un crecimiento desmedido. Costa Rica tiene una tasa de encierro de 374 personas por cada 100.000 habitantes, ya lo podría ampliar más adelante. 14 de los 17 centros penales están cerrados por medida correctiva, por tratos inhumanos, crueles y degradantes, con una sobrepoblación entre el 120 y el 175%, según lo indica el informe de Estado de la Nación. Tenemos sometidas a la población total del sistema penal a 19.923 personas, y entonces sería interesante determinar si podemos hablar de liberación. Acá es fundamental concentrarnos en que en realidad las personas desfogan del sistema penitenciario por 4 razones: o por cumplimiento de la pena, a pesar de que habrá quienes desean que allá permanezcan per secula secularum, por reubicación en otros programas dentro del sistema penitenciario, que obliga al control del sistema de alguna medida a través de los programas de no institucionalización o semi-institucionales, por un beneficio de libertad condicional que tiene por medio un examen judicial, y por las medidas correctivas como un efecto colateral, comprendiendo que somos, a pesar de algunos incómodos con la idea, miembros integrantes y suscriptores del Pacto de San José, integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por tanto obligados a acatar la protección de estos derechos fundamentales. ¿Habrá oportunidad de mejora? Bueno, sería importante más adelante hablar de la modificación de algunos modelos estructurales. Estamos hablando de la obligación de tomar medidas que involucren al Ministerio de Hacienda, que involucren al gobierno en los programas de educación, reinserción. Estoy hablando de IAFA, Centros Estatales de Abordaje de la Enfermedad Adictiva, CONAPDIS, CONAPAN. Esto nos permite hablar de impunidad porque una persona cumpla su pena o se traslade de un programa a otro de menor contención. Yo no me atrevería a afirmar que en realidad esto genere impunidad. La pena y la sanción se cumple y se completa. Habría que determinar si hay impunidad, y yo diría que al menos de las tipologías delictivas ordinarias, ¿verdad? El porcentaje más alto de población encerrada en nuestro país, alrededor del 67%, está privada de libertad por delitos contra la propiedad o por delitos en tenencia o narcomenudeo. Esto es la escala más baja del negocio de las drogas, y las personas que participan en delitos contra la propiedad en porcentajes de alrededor del 70% tienen de por medio una enfermedad adictiva, y esto entonces nos habla de abandono estatal. Podríamos continuar hablando de cómo elige o capta el sistema sus clientes potenciales, y simplemente supongo que para más adelante y para este espacio que tendríamos para conversar, dejo entre manos y para que reflexionen si un tránsito entre un sistema y otro, ideado como ha sido entre un Estado democrático, el fenómeno del cumplimiento de la pena puede traducirse en impunidad, o si esto forma parte de este marketing del mass media que nos venden con la finalidad de generar mayores espacios de percepción de inseguridad o de encierro como la única solución posible, existiendo otras alternativas que podríamos explorar posteriormente. Muchas gracias.